Pensando en esto de que poca gente está consumiendo el cine mexicano, ¿eso es una consideración que entra en su proceso creativo? ¿Quién los va a consumir o No. están pensando enteramente en o a quién le escriben una película? No, me parece que varía enormemente. O sea, y depende de la pretensión de la película, como decía, ¿no? O sea, sí creo que hay películas que evidentemente tienen un perfil abiertamente comercial, como menciona Gabriel, ¿no? Y que no pensarlas para el público, pues sería francamente un error, ¿no? O sea, no pensar que determinado gag o determinado efecto de terror va a funcionar para que el público salte de la butaca o se ría en la butaca, pues me parece que ahí sí estamos concibiendo mal de inicio. Y hay otras películas que evidentemente tienen una vocación probablemente mucho más autoral, ¿no? Mucho más experimental formalmente incluso, etcétera, y que evidentemente uno sabe desde que las está haciendo que pensar que esas películas van a llegar a un público mayoritario que va a abarrotar el Cinemex, pues eso no va a ocurrir. O sea, la verdad es que eso no va a pasar, ¿no? O sea, me parece que uno sí tiene que tener como más o menos claro. Claro, hay excepciones. O sea, pienso sí en el Jeremías, por ejemplo, o en Hilda también, ¿no? O sea, no pienso, por ejemplo, en 600 millas, que sí me parece que es una película, digo, pensada de otra manera como formalmente, pero sí pienso que Hilda y el Jeremías son dos películas que conectan maravillosamente con la gente y que además tienen, o sea, también valores formales, o sea, digo, muy destacables y que creo que bueno, ojalá que esa parte del cine, ese digamos, como ese cruce, ¿no? Existiera como existe el cine de Gabriel y como existen, pues, estas otras películas. A mí me parece que considerar que el cine mexicano es una sola cosa es un poco el principio del error. O sea, yo sí creo que decimos, exacto, ¿no? Decimos el cine mexicano, y el cine mexicano son 140 películas, ¿no? De las cuales hay 3 de terror, hay 25 pretendidas comedias románticas, hay 10 que pues pueden ser cualquier otra cosa, en fin, hay 3 animadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces considerar, y es lo que creo que pasa un poco, ahí sí creo con los distribuidores y con los exhibidores, el cine mexicano es una sola cosa, ¿no? Y sale con 1000 carteles, 315 trailers, digo, como si fuera cualquier película la misma, pues, ¿no? O sea, y me parece que una de las cosas en donde siempre fallamos, me parece que es haciendo estrategias de marketing. Y es muy extraño que yo, que vengo de un cine con una vocación muy autoral, lo diga, pero sí creo que cada película tiene que encontrar un público súper específica, o cada película está dirigida a gente muy específica, y como lo vemos al cine mexicano como un solo género, entonces, pues dirigimos todo como a todos, cuando no todo es para todos. Yo sí estaba, no era mi motivación principal, porque mi motivación principal era contar la historia que quería contar, pero sí consideraba yo hacer una película intermedia, que no es algo tan común, no decir, bueno, esta no va a ser la película de taquillera, del gusto del público masivo, pero tampoco es una cosa de fórmula, y esta película puede ser atractiva para festivales, aunque tampoco es una película hecha para festivales. O sea, la tirada mía era, bueno, no hay que subestimar a la gente, hay que tratar de ofrecer algo que sea entretenido, que sea digerible, pero que haga pensar a la gente. ¿Y qué tanto toman ustedes como cineastas esta necesidad de crear industria? ¿Qué tanto creen que es su responsabilidad o responsabilidad de quién? A mí me parece que todo crea industria, en realidad. O sea, que cada película que hacemos, o sea, está generando un tipo de industria. Insisto, si seguimos pensando en el cine mexicano de una manera diversa y plural, ¿no? O sea, me parece que estas películas que van a festivales, digo, generan industria, porque hay un Carlos Reigadas o una Amada Escalante que llegan al Festival de Cannes, o un Michel Franco que llegan al Festival de Cannes, un Gabriel Ripstein que llega al Festival de Berlín, digo, y por otro lado hay un Marco Polo Constanzo, un Gabriel Larraqui haciendo otro tipo de películas, y me parece que todo eso es el cine mexicano. O sea, que el cine mexicano, insisto, no es una sola cosa, ¿no? Sí. No es una entelequia donde todo cabe, pues más bien sí es un lugar donde todo cabe, y qué mejor que quepan más cosas distintas. Es que yo creo que nada, sumando un poco a tu punto, estos dos o muchos cines que existen, uno no le quita al otro, o sea, no están peleados entre sí, pueden convivir, coexistir de una manera totalmente natural. O sea, el que se hagan más películas comerciales no es que hay menos fondos para las películas autorales. O sea, también es muy importante ver eso, o sea, que no hay una confrontación entre los cineastas comerciales y los autorales, ¿no? Yo lo único que siento, por ejemplo, ahora que describes tu proceso de buscar un intermedio, a mí me preocupa un poco esa postura, porque creo que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Para mí, por ejemplo, creo que lo más importante también toca un poco lo que tú empezaste diciendo no es una cuestión de pretensión, sino de honestidad. Exacto. Me refiero,
O sea, si tú Contigo quieres mismo. hacer una película comercial, porque quiero reventarla, que se vale. Yo he escrito muchas películas que les han ido muy bien en taquilla, ¿no? Yo escribo por encargo, comedias de fórmula by the book, ¿no? Respeto ese género, lo entiendo, lo estudio, en fin. Luego hay Pero las que entonces, logran el yin yang, ¿no? Taquilla son y muy premios. pocas. Claro. Es que es otra vez, Son las- vuelvo a la son lista las de más El amor es sinceras, perros. son las más sinceras, Pero son no, las no, honestas para ojo, mi ojo, gusto. es que no, No yo lo sé, creo que no, no yo lo creo sé, que no, yo creo que la tampoco más, lo creo. me parece mucho más honesta Nosotros los Nobles, o sea, mucho Porque más, es lo porque que Gary es y no tuvo quiere la ser otra claridad, cosa. exacto, Sí. no, o sea, no es una cuestión de pretensión, él decía, yo quiero hacer una película porque a mí me gusta este cine y quiero hacer una película que se vuelva un referente de cultura popular, y Gary lo decía y lo logró, o sea, de una honestidad consigo mismo, una claridad, Pero y por otro lado volviendo al tienes, ejemplo tienes de- a Carlos Reigadas, pues que él va a decir, yo quiero hacer esta película que son mis temas que me obsesionan y los voy a hacer de esta forma y yo lo único que quiero es poder sacar esto así y punto, y no... ¿Y Es- qué quiero? ¿Que se vaya a Cannes? Claro que quiero que se vaya a Es mi Cannes. mismo punto, Entonces, es mi mismo punto. Hay que ser honestos consigo mismos como realizadores y encontrarás un mercado. Esa es mi teoría, viniendo de alguien que apenas ha hecho una película y tiene mucho que aprender. Instintivamente yo lo que siento es que si no somos honestos con nosotros como realizadores, no va a encontrar público. Si el público resulta amplio, no es porque yo dije, quiero que sea amplio el público. no, el público es el público, o sea, Es- nosotros esta no vamos a película obligar... me gusta y seguro hay mucha gente que comparte mis gustos, ¿no? Sí, no, o no. O sea, Pero yo que sea creo que honesta. otra vez lo que tú dices, hay un mercado que consume 600 millas, que Claro. yo sabía claramente Claro. que no era una película palomera donde la gente iba a salir a desconectar el cerebro y demás. No, yo pues, quería una cosa mucho más incómoda, abierta, extraña, etcétera. No, y ¿no? además Y, es hubo, un y las experimento. 100,000 personas o las que sea Claro. que fueron, era el público, no había más. Claro, Yo pero además- pretender que iba a hacerse nosotros los Nobles 2, pues estaría yo loco. Claro. ¿No? Sí. Que ese sabes también un poco el error del cineasta. O sea, el cineasta, o sea, todos creemos que tiene que llegar a todos los públicos y que tiene que ser un taquillazo cuando estás haciendo una película que francamente Todos pues somos está distintos. difícil. No, ¿no? o sea, O sea, yo creo que lo triste es cuando haces tu película, que hice todas las concesiones para el público, ¿no? ¿Les gusta más Rosa? Ay, más Rosa. ¿Les gusta esta actriz? Y no la ven, ahí sí es patética, eso sí apesta. Esa es la pretensión O de la cuando que haces hablo. tu película pretenciosa, la cámara no se mueve y no pasa nada. que y tampoco la simplemente- seleccionan y en no ningún vas y lado. no ganas un premio. Eso es exactamente mi punto. Estoy sumamente de acuerdo. La pretensión huele. No, pero la se pretensión no detecta. lograda. O sea, cuando dices, quiero hacer la película más Es que taquillera de para este mí, país, ¿cuál para es la mí cuando fórmula? logra lo que pretende deja de ser pretenciosa. No sé si me explico. Pero yo- o sea, no es sé. que he visto un montón de cineastas deshonestos Se me hace una que les película va increíble sumamente también. pretenciosa, pero como logra todo lo que pretende, se anula. Ya la hace una. Sí, bueno, pero una joya. Birdman ¿Me explico? comercialmente pues no es un éxito. Si quieres hablar de una de esas que combinan es Revenant. Revenant Claro, se gana no sé cuántos Óscares, No, el no, señor hablando de Iñárritu, pretensión, no de y éxito. hizo No era un 800 ejemplo para millones de eso. dólares en taquilla. Claro. Ese es, dices, Mencionemos películas que tienen el yin yang. Taquilla y Revenant. premios. A ver, Sí, en México, ¿Qué es lo, pero en qué es lo México, que yo te en decía México, de en quedarte México. de tratar de tirarle en medio? No es tanto que el que mucho aprieta. Ahí es eso donde no se- juega no la se hace por pretensión. diseño. Es que pero esa es la digo, pretensión. entiendo lo Eso que es lo dices, que pero es está un mal. poco pensar en un Scorsese, en alguien que dice, hace un cine Scorsese para... no tuvo taquilla hasta el luego de Wall Street. pero hace un Mexicanos, cine señores, comercial, mexicanos. pero inteligente. Mexicanos. Ejemplos Pero- mexicanos del Yin Yang. A ver. Sí, ¿cuáles? Y tu mamá también gana en Venecia premios, era la primera película más exitosa. Amores Perros, una película que va a la Semana de la Crítica, fue una película exitosísima. El crimen del padre Amaro, que por chiripazo de un señor que se enojó con la película, se vuelve taquillerísima, pero ninguna de esas películas se diseñó con el quiero ser el yin yang. Eran autores que dijeron, esta es la película que tengo que hacer. No puedes, Punto. no puedes, es que sí. no. Bueno, estoy de En acuerdo eso sí, contigo compañero. que tu primera motivación es esa, pero siempre, bueno, en mi caso, siempre está pensar y fantasear qué va a hacer esta película, a dónde va a llegar, qué va a lograr. Aunque tú te estás expresando como Fantasear artista... está muy bien, pero ya como creador... no estás decidiendo tus escenas en ese punto, pero sí puedes decir, bueno, cómo hacer de este guión para que toque temas inteligentes, pero de una manera ligera, que se puedan consumir sin que sea una cosa densa y que entretenga, ¿no? Y ahí estás pensando... Es que empiezas a hacer concesiones. O sea, para mí es mucho más interesante que un artista diga, híjole, pues esto quizá le va a incomodar a la gente, pero ni Pero es lo modo, que así quiero. es mi historia. Esto Claro. requiere esta historia, ni modo. Híjole, el distribuidor se va a poner como loco. Pues lo siento, quizá no es el distribuidor correcto para la película. O sea, cuando empiezas a hacer concesiones porque el público le vaya a gustar más, eso es bien peligroso. Eso es bien peligroso. O sea, Woody Allen lo dice, o sea, que pues,
la mejor manera de fracasar es quererle dar el gusto a todos, ¿no? Claro. Esa es la receta perfecta para el fracaso, es quiero que todos estén contentos. No, nada más hay que darse gusto a uno mismo. Exactamente. Y no por eso no respetas al público, porque lo respetas Yo bastante, yo- pero yo soy parte del público y Y a veces lo logras y a veces no. Y a veces Sí, yo conozco claro, un yo montón no de sé qué vaya cineastas a pasar con mi deshonestos película, igual que nadie les la va increíble, ¿no? Y que lo logran. Y montones de cineastas honestos que no lo logran. O sea, tampoco es una fórmula. Me parece que lo increíble también del cine es que no hay nada que sea una fórmula. No hay cosas que te pueden asegurar posibilidades de éxito o historias de éxito, digo, potenciales. Ya el ejemplo de Los Nobles creo que es muy claro. Pero hay un montón de historias que se hicieron igual by the book, como dice Gabriel, y que tampoco es que pasara nada. O al revés, ¿no? que no ¿Te eran acuerdas? nada y ¿Te les acuerdas? fue Hay una increíble. película de Hollywood de hace ya como 15 años que se llama The Mexican, ¿no? Que era, Ah, que sí. era como si claro. una computadora les dijo qué va a hacer. O que tienen que hacer una comedia romántica, que tiene que haber un poco de acción, Claro. tiene que ser Con Brad ese Roberts, Pitt, Brad Pitt. Julia Roberts, Claro. y no sé qué. Y fue un fracaso, ¿no? Gore Verbinski ahí casi Y era pierde la horrenda, carrera, ¿no? sí, sí, era horrenda la era película, horrenda. pero era como si una máquina les dijo azul y verde y rosa y... Claro. sí, sí. Hey, yo,